Este es uno de esos capítulos que muchas de las veces tenemos la tentación de pasar por alto debido a la extensión del mismo y a la gran cantidad de nombres que se narran, que se relatan, nombres que para nosotros son un tanto desconocidos, poco familiares, que no nos dicen mucho realmente. Pero el apóstol Pablo escribió que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, es útil para redarguirnos a fin de que estemos capacitados, preparados como hombres de Dios para toda buena obra. Y Josué capítulo 15 es inspirado, por lo tanto, también por Dios y útil para la vida del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sería importante hacer en este punto, en este capítulo de las Sagradas Escrituras? Me gustaría que pensáramos un poco en el contexto que rodea a este pasaje de la palabra de Dios. Si nosotros estuviéramos leyendo por primera vez la palabra de Dios y llegáramos a este capítulo, podríamos pensar, y lo estuviéramos haciendo de corrido, podríamos pensar en todo el contexto que rodea a estas diferentes narrativas que se encuentran aquí. Desde el principio mismo, si retrocedemos hasta Génesis, vemos cómo es que el Dios omnipotente y soberano hizo todas las cosas con su pura voluntad, por causa de su sola voluntad, con la palabra de su poder, formó todo cuanto existe, formó al hombre del polvo de la tierra, formó a la mujer tomando del hombre y creó todas estas bendiciones, todas estas cosas para que el hombre señorease sobre de ella, y sin embargo el hombre se rebela contra Dios, transgrede la voluntad de Dios y por lo tanto cae en un estado de juicio, es apartado de la presencia de Dios. Y desde entonces vemos cómo es que la ruina entra en la humanidad. Dios observa que la maldad del corazón es mucha en los hombres y envía juicio en algún momento, envía aquel gran diluvio para destruir a toda carne sobre la faz de la tierra. Sin embargo, extiende misericordia al mismo tiempo y deja una familia sobreviviente para que la tierra siga siendo poblada. ¿Y todo por qué? Por causa de la promesa que Dios ya había dado desde el principio de la caída. Juntamente con el juicio que Dios estaba anunciando en Génesis capítulo 3, Dios ofrece una promesa. Él asegura que enviaría un descendiente de la mujer y que éste aplastaría la cabeza de la serpiente y revertiría la maldición que había llegado por causa del pecado del cual era responsable Adán y se hacía responsable a su posteridad. Seguimos viendo la narrativa. Dios da una promesa a uno de los descendientes de Noé, llamado Abraham. Él le promete que le daría una tierra en heredad, que haría de su descendencia tan numerosa que no podría contarse, tal como las estrellas de los cielos no se pueden contar, o tal como la arena del mar no es posible contar. Dios juramenta esto con Abraham, pacta con Abraham. Y seguimos leyendo cómo es que Abraham, aún siendo anciano, confía en esta promesa. Después da a luz Sara, su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Posteriormente llegan Jacob y Esaú. Dios escoge a Jacob y sobre de él sigue llevando a cabo el cumplimiento de sus promesas, sigue jurando que él llevará a cabo el cumplimiento de todo cuanto ha establecido. Y entonces, después de la familia de Jacob, nacen estos 12 patriarcas. Uno de ellos, José, es vendido como esclavo, es llevado a Egipto, es ahí tratado de una manera miserable, pero Dios le concede gracia y en última instancia lo usa para salvaguardar a la simiente prometida, para guardar al pueblo de Dios, para guardar a estos 12 patriarcas. Y después vemos cómo termina llegando Moisés. Moisés, uno de los descendientes de Jacob, que en medio de la esclavitud en la que se encontraban, en manos de los egipcios, es usado por Dios para rescatarlos, para redimirlos. Y la descendencia de Jacob, aquellos que eran los contenedores de la promesa hecha por Dios, es guiado a través de un desierto, con el propósito de que se lleve a cabo el cumplimiento de poseer la tierra que Dios había jurado. Una tierra en donde Dios establecería su reino, donde Dios tendría una comunión particular y especial con este pueblo. Pero leemos cómo es que a través del desierto este pueblo comienza a rebelarse, comienza a faltar, tal como lo hizo su primer padre Adán, al pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Comienzan a dudar, a pecar de incredulidad, de orgullo, de arrogancia.
Dios desecha una gran parte de este pueblo, a toda una generación, pero levanta a otra generación. Y es entonces que vemos cómo Josué, Caleb, los únicos de aquella generación, son usados por Dios precisamente para poseer esa tierra prometida. ¿Qué tenemos en Josué 15 entonces, hermanos? ¿Qué nos dice el hecho de que se nos comience a narrar que realmente Israel estaba poseyendo esta tierra y se nos dan detalles de los nombres de cada una de las ciudades que Dios estaba concediendo como herencia en virtud del cumplimiento de esta promesa que Él había hecho? La tribu de Judá es la que se nos describe en el capítulo número 15, la posesión para Judá. Es la que se nos está narrando en el capítulo 15 de Josué. Vemos entonces ahí, en este punto, hermanos, la fidelidad de este Dios. Si estuviéramos leyendo, como decía hace un momento, por primera vez la Biblia y fuéramos leyendo toda la historia sin detenernos, veríamos en este instante, en este contexto, cómo es que Dios está siendo fiel a pesar de la pecaminosidad y de la infidelidad de este pueblo, a pesar de la pecaminosidad y de la infidelidad del hombre mismo. Dios está siendo fiel y Dios está concediendo y llevando a cabo el cumplimiento de su promesa, porque Josué capítulo 15 nos dice que Él está dándole la heredad a la tribu de Judá, y a partir del capítulo 15 va a seguir narrándosenos cómo es que Dios está entregando esa porción de tierra que había juramentado a su patriarca, a su padre Abraham. Esto es lo que vemos en primera instancia. La tribu de Judá recibe su heredad, toma posesión de la tierra que Dios les había prometido. Caleb, como se meditó la semana pasada, es uno de los caudillos que están siendo usados por Dios para llevar a cabo esta final conquista y esta posesión de la tierra. Leemos cómo es que en el contexto aún Caleb sigue conteniendo sus fuerzas, sigue teniendo sus fuerzas para llevar a cabo la conquista, derrota a esos gigantes, toma a Hebrón y aún jura o promete, ofrece a su hija en matrimonio a aquel que se atreva a tomar una ciudad más, la ciudad del padre de los hijos, del padre de Anac, que es Kiriat Arba. Y entonces Otoniel, otro varón de Dios, se levanta, toma esa ciudad y aún la conquista. Caleb da en matrimonio a su hija Acsa, a este hombre. Y hay un detalle particular en el que esta hija, recibiendo esa heredad, esa tierra en posesión, aún pide a Caleb, ruega que le conceda tierra más fértil, y Caleb no se la niega, sino que se la entrega también. Tenemos entonces aquí, hermanos, meditando un poco la posesión de la tierra prometida. Dios llevando a cabo el cumplimiento de sus promesas. Él mostrando su fidelidad, mostrando que es un Dios que realmente es capaz de cumplir con todo lo que Él ha dicho. Pero si leyéramos hasta este punto, hermanos, y leyéramos hasta el versículo número 62, donde se nos dice de las últimas ciudades que se le han dado a la tribu de Judá en posesión, hasta ahí podríamos concluir la historia y parecería un final feliz. Si quisiéramos cortar en el versículo 62 la Biblia, la palabra de Dios, hasta ahí podríamos pensar, Dios cumplió con su juramento a Abraham. Todo fue hecho. Judá estaba adquiriendo esta tierra, está asentándose, está tomando todas estas ciudades. Ahora el reino de Dios está establecido en ese lugar. Podríamos decir ahí, esto es el fin, o como dicen en el hebreo, haketz, termina allí. Pero el versículo 63, hermanos, nos dice que a pesar de que Judá estaba poseyendo esa tierra, no fueron capaces de arrojar fuera de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. Esto ocurriría hasta los días del rey David, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Lo que nos deja ver cómo es que, a pesar de que Dios está llevando a cabo el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de esa promesa no ha llegado a toda su plenitud, hermanos. Hay aún algo más todavía. No es el fin de la historia, no es el fin de los tratos de Dios. Aún no ha sido plenamente establecido el reino de Dios. Y eso nos debe de llevar a pensar en qué se relaciona este pasaje con nosotros mismos a la luz del nuevo pacto, hermanos.
Y es que a la luz del nuevo pacto, hermanos, ahora nosotros somos el pueblo que está siendo llamado a seguir conquistando para poseer esa tierra prometida, a fin de que el reino de Dios sea establecido. Solo que el reino de Dios en el nuevo pacto no consiste en un lugar físico meramente, sino en el corazón de todos los que son llamados, todos los que están siendo alcanzados. El reino de Dios en el nuevo pacto del que habló nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que había llegado entre nosotros, habla acerca de la conquista de los corazones de cada uno de los que han sido escogidos, su pueblo redimido. El reino de Dios incluso se encuentra aquí ahora mismo entre nosotros, en esta iglesia local, hermanos. Este es el reino de Dios y nosotros, al igual que en el Antiguo Testamento, somos llamados a seguir avanzando este reino, a seguir conquistando, a seguir trabajando y luchando a fin de poder llegar a poseer la heredad que nos ha sido prometida en el nuevo pacto, hermanos. En Efesios capítulo 1, versículos 1 al 11, el apóstol Pablo habla acerca de la realidad de la herencia que le corresponde a los creyentes en el nuevo pacto, hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo se nos ha dado una herencia, hermanos. Una herencia no imperfecta, pero perfecta. No como la tierra que se le dio a Judá, pero una herencia que está en el reino de los cielos. ¿En qué consiste nuestra herencia, hermanos? ¿En qué consiste el reino de Dios ahora entre nosotros? Ahora en Cristo nosotros tenemos comunión con nuestro Dios. Ahora en Cristo podemos caminar conforme a su voluntad. Ahora en Cristo recibimos toda clase de bendiciones. Ahora en Cristo podemos gozar del favor permanente y perfecto de nuestro propio Dios. En Cristo se nos han dado todas estas cosas, hermanos. Y estas cosas nos han sido dadas con el propósito de que sigamos avanzando el reino de Dios, conquistando aún los corazones que están por conquistar, hermanos. Que sigamos proclamando las gloriosas y eternas verdades acerca de lo que se nos ha revelado en la palabra del Señor. Esto se vincula precisamente con lo que predicaremos en un momento más, hermanos. En Cristo ahora nosotros tenemos una herencia que es segura. Pero tenemos que seguir llevando a cabo una actividad de conquista, con la confianza, con la certeza de que Dios proveerá todo cuanto necesitamos para llevar a cabo esa obra. Hay una hermosa figura en el capítulo 15 de Josué, cuando Acsa se acerca a Caleb, su padre, para pedirle tierra fértil para ella y su heredad o su posteridad. Se nos dice que Caleb no le niega, y no solo le da las fuentes de arriba, sino las de abajo. Esto me llevaba a meditar cómo es que nuestro Padre Celestial puede proveernos de todo cuanto necesitamos para llevar a cabo esta obra, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: si vosotros sabéis dar buenas dádivas, siendo aún malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas? Y esta es una realidad, hermanos. De lo que se nos exhortaba la semana pasada
nosotros debemos de considerar que para llevar a cabo el cumplimiento de esta obra que Dios nos ha dado a hacer aún, gozamos de toda clase de bendición de parte de nuestro Dios, porque Él proveerá todo, absolutamente todo lo que es necesario, hermanos, para que nosotros avancemos el reino de nuestro Señor, llevando a cabo esa conquista, hasta el día en que finalmente podamos poseer en toda su plenitud esta heredad que en Cristo nos ha sido dada. Pero ¿cómo es posible esto, hermanos? Concluyamos meditando o contemplando a Cristo en todo esto, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros, débiles como somos, seamos usados y podamos ser usados por Dios para conquistar y avanzar su reino? Esto es por causa de aquel que conquistó por sobre todas las cosas a todos sus enemigos, hermanos. Cuando leía este capítulo, unía esto un poco a algo que prediqué hace tiempo en otras iglesias acerca de Lucas. El capítulo 2 de Lucas nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de las profecías, específicamente la de Miqueas, que anunció de antemano que de Belén de Judá nacería el que sería el libertador, nacería el conquistador, el verdadero Josué, el verdadero Caleb, aquel que no dejaría un solo lugar sin conquistar, aquel que aplastaría a todos y cada uno de sus enemigos. Él no dejaría ni un solo jebuseo. Jesucristo, nuestro Señor. Pero lo interesante, hermanos, es que si usted lee una vez más Josué capítulo 15, no va a encontrar el nombre de la ciudad de Belén. No va a encontrar, puede buscarlo en cada uno de estos 63 versículos y no aparece en ningún momento el nombre de la ciudad de Belén. ¿Por qué? En aquella ocasión, cuando prediqué Lucas capítulo 2, los comentaristas señalaban que la ciudad de Belén es una ciudad insignificante. Ni siquiera merece el nombre de pueblo. Esa es la causa por la que incluso no es mencionada en Josué capítulo 15. Pero aún de ese insignificante lugar, Dios levantó al verdadero conquistador, quien es nuestro Señor Jesucristo. El perfecto conquistador que jamás sería derrotado. El perfecto conquistador que aplastó a todos y a cada uno de sus enemigos. Y es por causa de este conquistador, hermanos, que nosotros hoy aquí podemos tener esperanza y una certeza de que a pesar de que nuestros enemigos parecieran multiplicarse, a pesar de que la lucha pudiera parecer cruenta cada vez más, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos. Contemplemos a Cristo en esto, hermanos. Aferrémonos a Él y confiemos en Él, como aquel que va delante nuestro, avanzando y aplastando a todos y a cada uno de nuestros enemigos. Vayamos a Cristo y mortifiquemos a ese pecado que nos asedia constantemente. Vayamos a Cristo y mortifiquemos nuestras concupiscencias. Vayamos a Cristo y aferrémonos a Él, para que en medio de los temores, de las angustias, del afán, de la ansiedad, podamos encontrar verdadero consuelo a fin de seguir avanzando el reino de Dios en este mundo hasta el día en que finalmente podamos llegar a la plenitud de la posesión de la heredad que nos ha sido prometida, hermanos. Y quedémonos con eso el día de hoy. Dios prometió dar una heredad a Abraham y en Josué 15 estamos viendo que Dios fue fiel y llevó a cabo el cumplimiento de esa promesa. Dios ha prometido a su pueblo dar una heredad. Cristo Jesús ha partido para preparar un lugar para todos y cada uno de sus escogidos. Josué 15 debe recordarnos, hermanos, que este Dios que fue fiel en esos momentos sigue siendo fiel en este instante. Y cada uno de los que estamos aquí y que estamos unidos a Cristo, podemos tener la certeza de que Dios cumplirá con su promesa. Usted y yo nos dirigimos hacia la posesión de nuestra verdadera heredad. Adoremos entonces a la luz de esta verdad a nuestro todopoderoso Dios, hermanos. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor, hermanos. Amén.